La Organización de las Naciones Unidas y su oficina en Colombia ha sostenido diferentes reuniones con la Unidad para las Víctimas y otras entidades del Gobierno Nacional para dialogar sobre las soluciones duraderas a víctimas del conflicto armado y las víctimas de desplazamiento forzado. Así empieza Víctimas en la Agenda. Para dialogar sobre el concepto de soluciones duraderas, cómo se han trabajado a nivel mundial y la forma en la que se podrían aplicar a la reforma a la ley, tenemos como invitada a Mireia Villar Forner, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Colombia. Bienvenida a Víctimas en la Agenda. Muchas gracias, Julián. Un gusto estar con vosotros. Mireia, para iniciar, queremos que nos profundices un poco sobre qué son las soluciones duraderas y de dónde surge esta discusión. Sí, con mucho gusto. El concepto surge originalmente hacia el 2010 en el marco del IASC. El IASC es un comité de organizaciones de Naciones Unidas y socios humanitarios que hicieron un marco de interpretación para poder decirles a los estados cuál era su responsabilidad vis-a-vis las personas que habían sido desplazadas internamente. Esa interpretación se basó en unos principios que Naciones Unidas había desarrollado sobre el desplazamiento forzado, los principios DEN, que en su principio 6 hablaba de la temporalidad. Decía, ese desplazamiento tiene que ser lo más corto posible, lo que sea estrictamente necesario. Pero también había otros principios, del 28 al 30, donde se hablaba de cómo se accedía a esas soluciones, a través del retorno, la reubicación o la inclusión local. Entonces, es una agenda que surge sobre todo para señalar la necesidad de evitar que se prolonguen esas situaciones de desplazamiento y lo inaceptable que en los países se perpetúen esas circunstancias. De hecho, llevamos bastante tiempo trabajando en este tema, incluso antes del 2010, y Colombia ha sido muy activa en esta agenda. Tiene legislación y normativa de los años 90. No significa que no se haya hecho nada, pero sí es verdad que cuando examinamos todo este recorrido que hemos hecho, sobre todo nos ha dado el cuerpo para atender a las víctimas del desplazamiento, pero no hemos sido tan eficaces para darles soluciones de larga data a su circunstancia de desplazamiento. Tal vez mencionarte que, si bien eso surge en el 2010 como concepto, ahora está sobre la mesa de una forma muy rotunda, porque el secretario general de Naciones Unidas ha querido hacerlo una prioridad y de hecho nos ha pedido a los equipos de país que nos pongamos a disposición de los gobiernos y de los países en general para tratar de reducir estos millones de casos desplazados que siguen sin soluciones en el mundo. Mireia, ¿y cuáles han sido como las recomendaciones por parte de las Naciones Unidas? Tú lo mencionabas ahorita un poco sobre esta tarea que pone el secretario general de la ONU a los países y precisamente cómo en estos países afectados por el desplazamiento forzado, para la implementación de estas soluciones duraderas, como cuáles son esas recomendaciones. Bueno, el secretario general se hizo las mismas preguntas y en el 2019 generó un panel de alto nivel, que por cierto tenía representación colombiana, y les pidió que le ayudaran a pensar cómo íbamos a abordar de un modo distinto el tema de las soluciones. El tema del desplazamiento en general, pero incluyendo muy en particular el tema de las soluciones. Y este panel en el 2021 sí planteó unas recomendaciones alrededor de 6 grandes ejes, que son las que pedimos a los países que consideren. Se habló sobre todo de la voluntad política de los países, también de sus capacidades, de su accionar, pero de la voluntad política como el elemento que abre la puerta a tener resultados concretos. También se habló de la necesidad de implicar a la sociedad en su conjunto y muy en particular al sector privado, pensando que muchos de los retos a esa inclusión dependen del acceso a ingreso, del tener trabajo y del apoyo a las comunidades de acogida, un trabajo que también el sector privado puede arropar. Se recomendó también que usáramos al sistema de Naciones Unidas de un modo distinto. Y eso también generó subsiguientemente una reflexión de cómo nosotros teníamos que pararnos distinto ante el apoyo que ofrecemos. Y finalmente se habló de las necesidades de pensar mucho más creativamente los temas de financiamiento y los temas de datos, que eran activos que tenemos y que los estados tienen, pero que podemos poner a trabajar
al servicio de esta agenda y de estas políticas más eficientemente. Mireia, y continuando como con esta conversación, ¿cómo ves la situación del desplazamiento forzado en Colombia, sobre todo teniendo en cuenta que es el hecho victimizante con con mayor inclusión en el registro único de víctimas, en donde se llegan a 8,5 millones de víctimas? Bueno, es un tema sin resolver. Yo creo que hay que empezar por ahí. Las cifras que tú mencionas y los más de 6 millones de desplazados que no tienen soluciones duraderas deberían ser un tema y lo son, un tema de absoluta vigencia. Y es que el desafío principal en Colombia es precisamente la coexistencia de un desplazamiento de bastante larga data, pero que convive con nuevos desplazamientos, con nuevos hechos victimizantes. Y no solo conviven estas distintas dinámicas, sino que coexisten en el espacio. Tenemos regiones del país que tienen a muchas poblaciones desplazadas, tal vez han salido de las cabeceras municipales, de las zonas rurales a las cabeceras municipales, pero también en esos mismos territorios estamos hoy aún generando desplazamiento. Y un tema que no es tan visible a nivel, digo yo, internacional, es que ni mucho menos estamos a los niveles pues, del 2002, donde, entiendo, se generaron 990.000 nuevas víctimas del desplazamiento forzado. Pero sí hay que decir que, a pesar del acuerdo de paz del 2016, del acuerdo final, hemos visto las cifras de desplazamiento continuar y, de hecho, el año pasado, con 260.000 nuevos hechos victimizantes de desplazamiento. Entonces, esa realidad y esa necesidad de solucionar el problema, siendo que aún tenemos el agujero en el barco y sigue entrando agua, ¿no? Y luego la dificultad de que en algunos casos, y yo he conocido en el marco de mis visitas al territorio, comunidades que llevan desplazadas casi 2 décadas, ¿no? Desplazamiento de muy larga data y donde nos están faltando aún, creo, la ingenuidad para resolver el acompañamiento a estas familias, para hacer factibles esas opciones de retorno, reubicación o integración local. Y claramente la continuación del conflicto y las dinámicas de violencia que persisten son uno de los mayores impedimentos a esos retornos, reubicaciones e inclusión. Mireia, ¿qué piensa las Naciones Unidas de que el gobierno nacional esté impulsando precisamente estos conceptos de soluciones duraderas en esta nueva reforma a la Ley 1448 del 2011? Lo celebramos muchísimo, pero déjame mencionar, porque creo que eso tal vez no sea tan conocido, al menos desde fuera, y es que este es un país con una extensísima tradición de trabajar en la protección de los derechos de las víctimas en general y de las personas desplazadas. Y de hecho, la ley 387, que llamáis, antecede y de largo los principios propios que la ONU estableció, los principios DEN para el desplazamiento forzado, pero también algunos de los conceptos que subsiguientemente desarrolló la Corte Constitucional. Es decir, aquí ha habido un desarrollo legislativo, normativo, institucional de muy larga data, así como una capacidad de respuesta. Pero hoy se dan varias circunstancias que creo se retroalimentan. Como mencionaba, el secretario general ha hecho de una prioridad su agenda de acción para el desplazamiento interno y creemos que contamos con Colombia como un país que nos va a ayudar a disminuir las cifras globales de desplazamiento. El secretario general, de la mano de su asesor en el tema del desplazamiento interno, ha identificado 15 países en todo el mundo con los que vamos a trabajar de una manera muy directa para ayudar a los esfuerzos estatales. Colombia está arriba de toda esa lista porque sabemos que las cifras son todavía grandes, pero en particular porque valoramos el compromiso que este gobierno ha adquirido a través del Plan Nacional de Desarrollo explícitamente de ayudar a sobrellevar la vulnerabilidad de 2 millones de víctimas, particularmente del desplazamiento. Entonces, una voluntad de ese tipo creo es algo que nos ayuda en esa agenda global, pero a la vez también pone a disposición una serie de mecanismos desde el sistema de Naciones Unidas para apoyar. El hecho que eso además quede reflejado en la ley es un elemento clave, reconoce y actualiza un poco la lectura legislativa sobre los temas. Claramente hay que seguir trabajando en la prevención, hay que seguir trabajando en la asistencia a las personas desplazadas, pero el poder incidir y reconocer que hay que abordar algunos de los temas estructurales, temas de articulación de políticas, temas de financiamiento,
el dejar que eso ya no sea una cuestión solo para la UARIP, sino una cuestión que convoque a todas las instituciones del Estado y de Gobierno, me parece que son señales muy poderosas que quedarán plasmadas en la ley y ojalá llegue a buen término. Tú mencionabas ahorita algo precisamente de el tema de la articulación que debe existir entre las instituciones públicas que tienen que ver con el tema de la reparación integral a las víctimas. ¿Cuál sería ese papel de las Naciones Unidas en Colombia en esa articulación? ¿Cuál crees tú que puede ser ese apoyo, esa orientación que pueden brindar desde las Naciones Unidas? Bueno, nuestro trabajo de acompañamiento al Estado colombiano también viene de larga data y, como decía hace un momento, hemos hecho un trabajo muy directo con la UARIP históricamente y en años recientes, precisamente en el tema de las reparaciones, en particular las reparaciones colectivas, pero también en la asistencia humanitaria. Y aquí me pongo mi otro sombrero de coordinadora humanitaria, donde estamos muy pendientes de los procesos tanto de desplazamiento forzoso, pero también de confinamiento, su primo hermano. Lo que quería destacar es que lo que estamos tratando de hacer es ajustarnos también en la interna para estar mejor adaptados a lograr estos objetivos hacia soluciones. Hemos creado un comité en la interna de nuestro equipo de país, liderado por el PNUD y por el ACNUR, pero donde se convocan muchas otras entidades. Estamos ayudando a formar una hoja de ruta que lidera naturalmente la UARIP, una hoja de ruta nacional que, por cierto, quisiéramos presentar al más alto nivel, esperamos en el mes de noviembre. Y lo que estamos haciendo es equiparnos para ayudar a desbloquear esos elementos de la hoja de ruta que necesiten trabajo, y entendemos que los temas de articulación institucional en particular son temas importantes, como lo va a ser el tema del financiamiento, sin duda. Sabemos que hay algunas agendas que para lo de soluciones son de particular relevancia, el tema de vivienda, el tema de los ingresos sostenidos, otros temas también, pero el Estado ha hecho una labor de garante en temas de educación y en temas de salud donde las brechas son tal vez menores. Entonces, lo que estamos haciendo es reorganizándonos, poniéndonos detrás de la institucionalidad y reconociendo la oportunidad que también representará el tener nuevos mandatarios en los territorios con las elecciones que se avecinan. Si en ese momento, cuando asuman los cargos, podemos acompañarlos en incluir la agenda de soluciones en los planes departamentales y municipales, si podemos ayudarles a generar vínculos directos entre la nación y el territorio, creemos que por ahí tenemos oportunidades de acelerar un proceso y cerrar un poquito la deuda que tenemos con todas estas víctimas. Mireya, y pues para cerrar, quiero contarte que Gregoria Joyería Colombiana es la marca de Gregoria Flores, una mujer víctima del conflicto armado dedicada al diseño, la elaboración y la venta de joyas contemporáneas elaboradas en hilos de plata y oro, con técnicas artesanales ancestrales de nuestro país. Sus diseños vanguardistas mantienen la elegancia de los metales clásicos en la joyería. Gregoria Flores la pueden contactar al 314-281-4501 y a través de sus redes sociales si quieren adquirir algunos de sus productos en Gregoria Joyería a través de Instagram y Gregoria Joyería Colombia a través de Facebook. Así que pues le vamos a entregar un detalle a Mireya de Gregoria Joyería, un emprendimiento de una víctima del conflicto armado que ha querido también como potencializar un poco su proyecto de vida a través de este emprendimiento. Muchísimas gracias. Para ti. Lo voy a llevar con mucha ilusión. Oh, lindo, un mapa de Colombia. Gracias por el apoyo y un gusto hablar contigo. Bueno, Mireya Villar Forner, mil gracias por estar aquí en Víctimas en la Agenda, por aceptar esta invitación y nada, estaremos dialogando más sobre precisamente soluciones duraderas que contribuyan a mejorar las condiciones de las víctimas. Con mucho gusto, nos tienen a la orden.